Bueno, este jueves el presidente de la República, lo hemos estado informando, dará a conocer los detalles del proyecto de reforma tributaria a través de cadena nacional. El proyecto pretende aumentar los impuestos a las empresas, reducir el impuesto a las personas y considera una rebaja del impuesto a los combustibles. La recaudación adicional, que superaría los 700 millones de dólares, se destinará al financiamiento para las mejoras en la educación. Queremos conocer más detalles. Vamos a tomar contacto a esta hora con el senador, de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, desde Valparaíso. Senador, gracias por este tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. A usted, Mirna, ¿cómo estás? Muy bien, senador, quiero saber lo siguiente. De todo lo que se ha anunciado, evidentemente el presidente dará el detalle en unas horas más, pero de todo lo que se ha anunciado respecto de esta reforma tributaria, ¿qué es lo que usted destacaría más? Primero, sostener que nosotros estamos trabajando en Renovación Nacional hace 2 años en una reforma tributaria cuando nadie en la concertación tenía en la agenda pública proceder a una reforma de esta naturaleza, ni siquiera el programa de gobierno del ex candidato Eduardo Frei la contemplaba, y nosotros sosteníamos que era necesario establecer una reforma con mayúscula para la clase media y fundamentalmente para las pymes. Y en segundo lugar, establecer mayor equidad en el sistema tributario. Esos 2 principios quedaron plasmados, avalados con el proyecto de ley que va a mandar el Ejecutivo, que establece una redistribución de la actual carga tributaria para los efectos que las grandes empresas que tributan en primera categoría sigan tributando en 20%, como fue transitoriamente con posterioridad al terremoto para los efectos de financiar la reconstrucción, y por otra parte bajar el impuesto a las pymes, bajar el impuesto a las personas naturales y establecer una redistribución de la carga tributaria para los efectos de establecer mayor equidad en el sistema. Ahora, de todas maneras, senador, desde la concertación, particularmente desde la democracia cristiana, se ha dicho que si esta no es una reforma profunda, y eso implica, pareciera ser mucho más de lo que ustedes estarían anunciando, digo, como gobierno, como coalición, ellos no van a aprobar esta reforma. Bueno, tenemos que ver cómo se avanza una reforma seria, responsable y además solidaria. ¿Y por qué decimos seria y responsable? Porque en definitiva, frente a la actual situación de los países europeos, con una recesión, con una situación bastante crítica en los países vecinos, vamos a tener noticias también respecto a los países limítrofes en los próximos días en esta materia, el presidente Piñera ha tenido la audacia para encabezar una reforma estructural y sustantiva. Y cuando hablamos de estructural y sustantivo es porque nosotros hemos fijado nuestro énfasis, nuestro acento en la redistribución de la actual carga tributaria, más que en la recaudación de mayores recursos para el fisco. Por de pronto que también son cerca de 700 millones de dólares y que se van a enfocar fundamentalmente a poder cubrir los compromisos del presidente de la República en materia de educación. Cobertura del 100%, del 60% más vulnerable en educación preescolar. El aumento de la subvención escolar y también, por supuesto, el aumento de las becas de educación superior. Nosotros vamos a terminar cuadruplicando las becas de educación superior con las que recibimos el gobierno. Habla de la capacidad de trabajo, del empeño que ha tenido el presidente de la República para mover a Chile, y ha sido esa capacidad de trabajo la que permitió a nosotros, y particularmente a la Renovación Nacional, haber puesto el tema en la agenda. Segundo, haber puesto el tema en la agenda del gobierno, generar el consenso político, el consenso social y por último el consenso técnico que nos permita avanzar en una reforma, a nuestro juicio, estructural y sustantiva. Yo quiero hacerme cargo de aquello que dicen los parlamentarios de la oposición, que hablan como si esta fuera una reforma de macetero. Quiero decirle a ellos que hay que ser serios y responsables y no populistas, porque frente al actual escenario de crisis internacional, nosotros lo que nos corresponde es básicamente establecer una reforma tributaria que establezca mayor equidad en el sistema, que establezca también la posibilidad de redistribuir la carga tributaria, que establezca la necesidad de financiar la reforma educacional, yo diría que es la más profunda en los últimos años y que adicionalmente nos permita no generar dudas respecto a la inversión en nuestro país, fundamentalmente cuando estamos en época de crisis internacional. Senador, en el tema del monto de lo que se podría recaudar, se calcula que sería, claro, entre 700 millones de dólares y 800 millones de dólares. Bueno, la oposición dice que es insuficiente, que se requiere más recaudación y por lo tanto que se estime, ¿no es cierto?, una recaudación superior, incluso se ha llegado a decir de 6.000 millones de dólares. Eso por un lado, pero fíjese que desde el lado de sectores vinculados al oficialismo, como por ejemplo el Instituto de Libertad y Desarrollo, a través de Luis Larraín, ha dicho que es tan poco lo que en definitiva significa estos 700, 800 millones de dólares, apenas un 0,5% del PIB, que en realidad no se justifica la reforma tributaria. Entonces,
¿En qué posición diría usted que nos debiéramos situar finalmente? Le vuelvo a insistir, el punto clave de fondo es que estamos redistribuyendo la actual carga tributaria. ¿Cómo no va a ser importante poderle bajar la carga tributaria a la clase media, que de alguna manera mueve el país? ¿Cómo no va a ser importante bajarle el impuesto a las pymes, que soportan el 70% del empleo en Chile? Es justamente este motor, el motor del emprendimiento, el motor de la clase media, es la que mueve Chile, es la que nos va a asegurar mayor crecimiento económico, es la que va a asegurar mayor consumo. Ese es el énfasis de esta reforma. Acá nosotros creemos que el énfasis no está puesto fundamentalmente en la necesidad de obtener más recursos para el fisco. Por el contrario, ha sido justamente el énfasis en establecer equidad en el sistema lo que justifica claramente esta reforma, y por eso le decimos a los dogmáticos, por una parte, mire, tenemos que aliviarle la carga a la clase media y a las pymes. Y a los populistas, en la concertación le decimos, acá hay que ser serio y responsable. Por tanto, yo creo que estamos en un punto medio y ha sido la audacia del presidente Piñera el que va a encabezar en un escenario de crisis internacional una reforma estructural y que va a permitir financiar una reforma educacional sustantiva. Y acá yo quiero señalar lo siguiente, este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, está haciéndose cargo de los problemas generados justamente por los gobiernos de la concertación. Recordemos que fue el año 2005, cuando el propio presidente Lagos introdujo la posibilidad de que la banca gestionara el crédito con aval del Estado. Pues cierto, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Piñera, ha vuelto a retrotraer la situación anterior al año 2005 y ha sido el Estado el que se va a hacer cargo justamente de la gestión con el crédito con aval del Estado. Fue el gobierno del presidente Lagos el que reventó a las familias chilenas con un crédito con aval del Estado con una tasa de interés del 6%, y lo que ha motivado justamente las movilizaciones estudiantiles. Ha sido mi gobierno, el gobierno del presidente Piñera, el que ha bajado la tasa de interés y ha permitido un alivio a la clase media. Pero además esta reforma tributaria va a tener otros signos importantes para materia de educación. Va a permitir que la clase media, que se esfuerza para educar a sus hijos en un colegio particular subvencionado, pueda descontar de su base imponible también los gastos en educación. Esta y otras materias novedosas son tan importantes justamente para los efectos de avanzar en una reforma estructural. Senador, respecto de cómo se produce la votación, entiendo que cuando se trata de un proyecto de ley enviado directamente desde el gobierno con temas que tienen que ver con, claro, situaciones que tienen que ver, como digo, con el caso de la reforma tributaria, lo tributario, el tema, por ejemplo, del presupuesto, en fin, el Parlamento solo tiene que aprobar o rechazar. Es así, ¿no? Así es. Por lo tanto, es así. ¿Qué conviene más, senador, en ese sentido? Desde el punto de vista de la estrategia política, ¿qué conviene más? ¿Que se vote en un solo paquete o se presente en un solo paquete esta reforma tributaria o que se presente en distintos paquetes para asegurar, en definitiva, que se pueda cumplir con el objetivo del gobierno? Primero, sostener que, tal como tú dices, Mirna, esta es una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Esto va a ser sometido, va a ingresar al Parlamento el día lunes, el proyecto de ley. Hoy día lo va a presentar el presidente en una cadena nacional para todos los chilenos. Y en definitiva, nosotros pedimos a la oposición seriedad y responsabilidad. No me cabe la menor duda que finalmente la oposición va a permitir que aprobemos esta reforma, porque de alguna manera va a significar establecer un sentido de equidad a la distribución de la carga tributaria en Chile. Y en ese sentido, esta es una reforma que van a reclamar fundamentalmente la clase media y las pymes, que han sido largamente postergadas en el diseño de políticas públicas. Y no me cabe la menor duda que al momento de votar va a primar la responsabilidad. Y por eso hago una invitación a la concertación, a que en vez de entrar en una guerra de guerrilla, en una trinchera, seamos capaces de generar unidad nacional, no quedándonos en las propuestas iniciales, sino que generando convergencia y unidad, tal como lo ha hecho la coalición. Y yo quiero también agradecer la buena disposición que ha tenido la UDI, finalmente, para apoyar con fuerza esta reforma que a nuestro juicio es sustantiva, sustancial y estructural. Así que queremos agradecer la disposición que ha tenido la UDI, y esta es hoy día una propuesta de la Coalición por el Cambio, más allá de que esto es un tema que Renovación Nacional ha impulsado desde hace más de 2 años.
Senador, lo quiero llevar a un tema completamente distinto y tiene que ver con la polémica que se ha armado respecto de la notificación de los nuevos votantes. Todo esto a partir del Servicio Electoral, que notificó quiénes son los nuevos votantes, a partir de la inscripción automática. Y le pregunto esto, y le quiero preguntar básicamente qué alcance le ve usted al hecho que hoy día con el RUT de una persona cualquiera puede ingresar a la página del CERVEL y llegar a la dirección, incluso al domicilio de la persona. Bueno, claramente este es un proceso que se está iniciando. Nosotros apostamos por la inscripción automática y el voto voluntario. Sin lugar a dudas hay que corregir los errores eventuales que pueda tener el sistema, particularmente lo que dice relación con la privacidad de los datos personales, que es un tema muy importante y que nosotros hemos trabajado en el Parlamento justamente para protegerlo. Y en ese contexto es importante tener una conversación con el director del Servicio Electoral para los efectos de estos hechos sean corregidos. Y segundo, invitar a esos nuevos potenciales electores a participar del proceso político de nuestro país, a informarse adecuadamente y también para que el servicio electoral tenga la capacidad técnica que le permita justamente a todos los chilenos saber que hoy día cuentan con un derecho, cómo pueden ejercer ese derecho y que en definitiva se comprometan con los cambios que el país necesita. Senador Francisco Chaguán, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias, Mirna. Hasta luego.